Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu gran amor a cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, otra vez que tú estás a cargo. Tú estás en control de todo lo que está pasando. Entonces podemos confiar en ti. Te doy gracias, Señor, porque podemos tener este tiempito, aunque esté en línea, Señor, pero para hablar de tu palabra. Y te pido por todos los que están escuchando, Señor, todos los niños y tal vez adultos que estén escuchando, que puedan entender tu palabra hoy día y que me ayuda a compartir esta palabra que tú quieres, Señor. Pero también, Señor, te pedimos por los que están enfermos, los que tienen amigos, familiares que están enfermos. Te pedimos su cuidado sobre ellos, en especial por nuestro hermano Roberto Cabrera, Señor, que está en UCI, en Concepción, Señor, con ventilador mecánico. Señor, está grave su situación, pero no está sin esperanza, porque estamos confiando en ti, Señor, y sabemos que tú estás a cargo. Y Señor, te pedimos por él hoy día, cuando le están dando vuelta y todo, Señor, a su espalda, que él puede seguir con la buena oxigenación, Señor, y que puede sus pulmones fortalecerse, Señor, que él puede mejorarse pronto, Señor, si es tu voluntad. Y Señor, también te pedimos por todos los doctores, los enfermeros y enfermeras, Señor, que están trabajando en estos momentos, en esta crisis, Señor. Por favor, dale tu fortaleza, Señor, que siguen adelante, aunque yo sé que tiene que ser muy difícil, Señor, muy agotador. Pero dale, Señor, tu ayuda, tu fortaleza, que pueden seguir adelante, Señor. Y te damos gracias otra vez por este tiempo juntos. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver este versículo, que es Juan 3:16, ¿cierto? Dice, porque de tal manera, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Vamos a ver un poquito. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Por qué de tal manera? Tanto que Dios amó. ¿Qué está hablando el mundo? ¿Quiénes viven en el mundo? Las personas, ¿verdad? Entonces está diciendo que Dios amó tanto a las personas del mundo que ha dado su Hijo unigénito. Él mandó su Hijo. ¿Quién era su Hijo? Jesús, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios. Y dice que mandó a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree, todo significa todo, todos los que creen en él. Y vamos a estar hablando en la lección hoy día de eso, de creer, poner toda su confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en morir en la cruz. Y si uno cree, que dice, no se pierde, no se pierda. ¿Cómo perderse? Es que el pecado nos ha separado de Dios. Y si uno no pone su fe en Jesús, entonces va a estar separado de Dios para la eternidad. Pero Dios no quiere eso, y por eso ha ofrecido como regalo la vida eterna a los que creen en Él. Vamos a decir el versículo otra vez, y después yo quiero que ustedes, niños, en sus casas lo repiten varias veces para aprenderlo. Es un buen versículo. Tal vez el versículo más conocido en el mundo. Pero yo quiero que ustedes lo aprendan también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la cita? Bien, Juan 3:16. Y entonces, como ven esa pelota, también vamos a ver una pelota que nos va a enseñar.
por medio de colores. Aquí tengo una pelota que dice un mensaje de colores. Yo espero, estamos todavía aprendiendo todo eso de Facebook y todo. Entonces, hoy día espero que todo se puede leer, porque la semana pasada estaba al revés la letra, ¿cierto? Pero vamos a ver este pelota de colores que nos va a enseñar una lección. Y primero vemos el color amarillo o dorado, ¿cierto? Y pensamos en el creador del mundo. ¿Quién es? Dios, por supuesto. Y Él creó un mundo que era perfecto, porque Dios es perfecto. Y el primer hombre y la primera mujer, ¿recuerda cómo se llamaban? Adán y Eva. Bien. Y Dios puso a Adán y Eva en ese lugar perfecto, en un huerto que se llamaba el huerto de Edén. Y ahí estaban y tenían algo muy especial. Tenían comunión con Dios. Podían estar con Dios todos los días ahí en ese huerto, en ese lugar perfecto. Todo era puro y perfecto. Porque Dios no se equivoca. Él hace todo perfecto. Incluso ellos no llevaban ropa porque todo era puro. Ellos no tenían tristeza. No se enfermaban. Era un lugar perfecto que Dios había hecho. Porque su plan era que Él quería tener comunión con ellos. Quería que las personas pudieran vivir con Dios. Y porque Dios nos ama. La Biblia dice, Dios es amor. Y nuestro versículo, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios creó un lugar que se llama cielo. Y por eso tenemos el color aquí amarillo o dorado, porque nos hace pensar en el cielo. Porque la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro. Ahora, podemos pensar en si Jackson ganara la Copa Mundial, sería revestido en oro, ¿cierto? Pero puedes imaginar caminar por calles de oro. Es algo difícil de imaginar. Pero la Biblia dice que así es el cielo. Y el cielo es un lugar perfecto, porque es donde Dios habita y Dios es perfecto. Dios es santo. No hay ninguna cosa mala en Él. Dios es perfecto y por Él eso hizo un lugar así para vivir con sus hijos y sus hijas para siempre. Pero algo pasó con Adán y Eva, los primeros padres, podemos decir. Ellos, aunque estaban en un lugar perfecto y solo tenían una sola regla, desobedecieron. Imagínate, con una sola regla, desobedecieron. Y entonces pecaron. ¿Qué es el pecado? Porque decimos que en el cielo es un lugar perfecto, no hay nada sucio, nada malo. No hay pecado en el cielo. ¿Qué es el pecado? Bueno, si Dios es santo y nadie puede estar en el cielo que no es así, entonces el pecado es cualquier cosa que hacemos, que decimos o incluso que pensamos que no agrada a Dios. Eso es el pecado. Y entonces con Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron la ley, la regla que Dios había establecido, entonces pecado. Entró el mundo. Ese mundo que era perfecto y justo, ahora estaba corrompido con el pecado. Por eso ponemos ese color oscuro, porque muestra cómo el pecado corrompió todo, arruinó todo. Y Dios tuvo que echar a Adán y Eva del huerto. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Eso es lo más terrible del pecado. Y por causa del pecado, la Biblia dice que las personas son enemigos de Dios.
los que viven en el pecado. Y desde aquel momento que los primeros, el primer hombre y la primera mujer pecaron, el pecado entró al mundo y todos nacen con ese querer hacer su propia voluntad y no lo de Dios. Ese querer pelear o mentir o desobedecer a los papás o falta respeto a los que están en autoridad. Eso es pecado. Y eso es lo que entró el mundo. Y como dije, la cosa más triste del pecado es que nos separa del que más nos ama, Dios. Eso es lo que hace el pecado, nos separa. Pero ¿sabe qué? Aún con nuestro pecado, Dios sigue amándonos. Y aunque no lo merecemos, aunque somos sus enemigos, Él sigue amándonos. Entonces, cuando Él echó a Adán y Eva del huerto, los hizo ropa de pieles, tal vez de un cordero, para cubrirlos. Y también les dio una promesa. Él los prometió que iba a mandar un Salvador que podía salvarlos de esos pecados, de sus pecados, para perdonar y quitar el pecado del mundo. Dios lo prometió. ¿Crees que lo hizo? Por supuesto, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, ese Salvador del pecado, ¿quién era? Jesucristo, ¿no es cierto? Hay un versículo, primero de Juan 4:9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Dios mandó a Jesucristo para... Él nació como un bebé, después creció, se hizo adulto, pero Él nunca cometió un pecado. Era completamente perfecto y por eso Él se pudo pagar el precio de nuestros pecados. Él se ofreció para morir por nuestros pecados y quitar el pecado del corazón. ¿Cómo lo hizo? Se entregó en manos de los hombres que lo maltrataron y lo golpearon y lo clavaron en una cruz. Él murió porque fue necesario el castigo. Igual en un juego de fútbol. Ahora, yo no sé tanto de fútbol, pero si uno comete una infracción, tiene que ser sancionado, ¿cierto? La tarjeta roja. Y también el pecado, la Biblia dice, la paga del pecado. Lo que el pecado merece, su sanción es la muerte, separación de Dios. Y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, para pagar ese castigo por los pecados, por nuestros pecados. El Señor Jesús era ese. Recuerda que dije cuando Adán y Eva salieron, Dios le hizo pieles de un animal. Tuvo que morir un animal, tal vez un cordero, y derramar su sangre. Y Jesús es el Cordero de Dios, que derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Por eso tenemos aquí el color rojo, para hacernos recordar la sangre de Jesús, que Cristo murió por nosotros y no quedó muerto. Por eso sabemos que Dios aceptó ese sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar, porque resucitó, está vivo. Eso es maravilloso. El próximo domingo celebramos el día de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Y es porque Jesús resucitó que nosotros también podemos tener vida. La tumba está vacía. ¡Qué maravilloso! Jesús resucitó, no quedó muerto, una prueba del sacrificio de Dios. Y nos hace pensar otra vez en el versículo, porque de tal manera, repitámoslo, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dio su vida por nosotros y quiere mucho que nosotros seamos salvos, que seamos perdonados de nuestros pecados, para que un día podamos ir a vivir con Él. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos ese color blanco, porque nos hace pensar en cómo Jesús limpia nuestros pecados cuando creemos en Él. Aquí muestra un corazón, los niños entregando su corazón al Señor, diciendo: Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. La Biblia dice en Juan 1:9 o Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, dióles poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, para tener el corazón lavado, uno tiene que creer. Eso significa el confiar con todo tu corazón. Jesús murió en la cruz en tu lugar para pagar el precio que tú nunca podías pagar, para que tú podías tener comunión con Dios y tener tus pecados perdonados. Y si estamos hablando del fútbol, podemos decir que eso nos hace entrar en el equipo de Dios. Y si uno está en el equipo, tiene que entrenarse, ¿cierto? Para mejorarse en el equipo. Y también hay una manera que nosotros podemos crecer en nuestra relación con Dios. Y la primera es por leer la Biblia. Leer la palabra de Dios. Ahora, o tal vez tiene un poco más tiempo ahora que están haciendo colegio en la casa, no tiene que ir al colegio. Es un buen tiempo para aprovechar a leer la Biblia. Porque en la Biblia podemos decir una cosa que es como en el juego hay un manual de reglas, ¿cierto? Que dice a los jugadores cómo debe jugar. Y este es nuestro manual para la vida. Pero más que eso, la Biblia nos revela quién es Dios, para que podamos tener una relación íntima con Él, conociéndole. Entonces necesitamos leer nuestra Biblia. Y hay otras maneras a crecer también. Y por eso usamos el verde, porque nos hace pensar en crecer, como las hojas, los árboles, las plantas que son verdes porque están creciendo. Y nosotros crecemos por leer nuestra Biblia. ¿Qué más podemos hacer para crecer? Orar, tienes razón, muy bien, orar a Dios. Eso nos ayuda a crecer. También ir a la iglesia. Aunque no podemos ir al templo ahora, podemos estar juntos en los cultos en línea escuchando. Pero cuando ya llega el momento que podemos abrir el templo de nuevo, todos queremos ir a la iglesia. Porque es una manera también que podemos crecer en nuestro caminar con el Señor. También contando a otros de Jesús. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cuál es la misión de los jugadores que están en el campo? Hacer un gol, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos un gol nosotros? Por decir a otros de Jesús, contar a otros que ellos también pueden recibir a Cristo como Salvador. Y por eso, nuestro amigo Jackson, él quería tener puesto mascarilla. ¿Qué hicimos? Muy bien, Jackson. Sí, me gusta. Vamos a mostrar a los niños, porque es una manera que tú puedes compartir. Ahora, en ese tiempo que tienen que llevar máscaras, tal vez tiene un poco más tiempo en la casa, puedes pintarlos de los colores. Y después, si tú lo llevas puesto, a lo mejor alguien va a preguntar, ¿qué es eso? ¿Es una bandera? ¿Qué es? Y puedes contarle de los colores. El color amarillo, dorado, ¿qué significa? El cielo y que Dios nos ama. El cielo. ¿Quién es Dios que nos ama, cierto? Y el oscuro, el negro, ¿qué nos hace pensar? El pecado. Bien, Jackson, estaba escuchando el pecado y que nosotros hemos pecado, ¿cierto?
Y después el rojo, Que Cristo murió por nosotros. sí, nos hace recordar la sangre de Jesús, que Cristo murió por mí, ¿cierto? Y después sigue, El blanco. ¿y qué significa? Que somos limpios por la sangre de Jesús si recibimos a Cristo en fe. Muy bien. Y ustedes pueden compartir eso con tus amigos también, que te ven. Y después el verde, Crecimiento. ¿cómo podemos crecer? Leer la Biblia, Orar. ir a la iglesia. Contar a otros. Sí, el mundo necesita escuchar de Jesús. Tenemos que contarles, ¿no es cierto? De que Jesús murió por nuestros pecados para pagar el precio y tenemos que poner nuestra fe y confianza en Él para la salvación. Bueno, Jackson, rápidamente, para terminar, vamos a cantar un corito, se llama Ancho cual océano, porque nunca debemos de dudar del amor de Dios por nosotros, que lo probó en la cruz. ¿Va a ayudarme a cantar, Jackson? Claro. Ok, lo vamos a intentar con un poco con los movimientos, aunque no puede ver todas las acciones, pero ¿listo? Claro. Muy bien, ¿listo? Ancho cual océano, Profundo como el mar, alto más que los cielos es. de Dios el amor, aunque soy indigno, De cuidar al Salvador, por su palabra yo sé que me alcanza. su gran amor. Gracias, Jackson, gracias. Y gracias por compartir con nosotros hoy día. Esperamos que repasa esas cosas que has aprendido y nos vemos para otra clase la próxima semana. Y en unos 5 minutos más vamos a tener el culto de esta mañana, el estudio bíblico con el pastor. Así que los invito a sintonizarse de nuevo. Pero gracias por escuchar. Jackson. Chao, cuídense mucho, pongan sus mascarillas. Chao. Que el Señor les bendiga.